Muy buenas tardes a todos, estudiantes de la materia de Derecho Internacional. Vamos a iniciar con esta sesión, más que todo para explicarles cómo van a realizar sus actividades que corresponden a los 5 retos de esta materia y también dudas que pueden surgir en la elaboración de los mismos. Entonces, primero que nada, quiero darles una recomendación muy importante. No dejen de revisar cada día los avisos de plataforma porque esta es la principal forma de comunicación entre ustedes conmigo, que soy su asesora. Yo pongo los avisos constantemente de cómo van y les voy indicando cómo debemos ir trabajando de acuerdo al cronograma de la materia. Yo les compartí el cronograma de la materia al inicio también en avisos para que estén muy pendientes. Incluso les voy indicando, tenemos tantos días para entregar este reto. Estamos ya en el último día y les recuerdo para que no se les vaya a ir, para que siempre tengan la oportunidad de entregar sus 2 envíos, ¿sí? Les voy a compartir en este momento. A ver, vamos a ver. Este es el cronograma de la materia que abarca del 23 de septiembre al 16 de octubre de este año. Son 3 semanas y media. De acuerdo al programa que establece la UVEG, ustedes tienen 5 días para hacer el primer reto. Prácticamente hasta el día de mañana tienen para entregar este primer reto. Y bueno, creo que aquí no hay mayor dificultad, solo es cuestión de que ustedes estudien los contenidos de la materia y contesten las preguntas que se formulan en plataforma. Después, de acuerdo al programa de la UVEC, señala que tienen 10 días para entregar los retos 2, 3 y 4. Estos van a transcurrir a partir del día de mañana, viernes 27, al domingo 6 de octubre. Si ustedes lo hacen dentro de este lapso de tiempo, como lo marca el cronograma, tienen derecho a hacer 2 envíos. Es decir, que si en el primer envío ustedes tienen una calificación menor a 8, o una calificación más baja, pueden subsanar los errores para lograr obtener la calificación de 8, ya que de acuerdo a las políticas del curso, en el segundo envío no pueden obtener más de 80%. Entonces, si la realizan después del 6 de octubre, ya no va a haber posibilidad de hacer un segundo envío, solamente uno. Pero si lo hacen dentro del lapso de tiempo, bueno, pueden corregir su actividad para poder obtener 80%, ¿sí? Y claro, si ustedes desde el primer envío siguen las instrucciones del reto y las indicaciones que yo les voy a dar en esta sesión, van a poder obtener desde un principio la puntuación más alta. Entonces les recomiendo mucho que vean, si no pudieron entrar a esta sesión, vean las grabaciones que les van a ser de mucha utilidad para realizar correctamente sus retos. Después, de acuerdo al plan de la UVEC, tienen 10 días para entregar el último reto, que es el reto 5. De estos 10 días, del 6 al 11 de octubre, tienen la posibilidad de hacer 2 envíos en caso de que el primero obtengan una calificación más baja del 80% o una baja calificación, para poder lograr con el segundo envío un 80%. Y de acuerdo a las políticas de segundos envíos del curso, a partir del sábado 12 al miércoles 16, que son los últimos días de la materia, ya no es posible hacer segundos envíos. ¿Por qué? Porque en este tiempo, todos aquellos que no entregan sus actividades generalmente se la pasan entregando todos los retos. Los 4 retos, ¿no? Del 2 al 6, que son los que se califican, y entonces la plataforma está sumamente saturada, hay muchas actividades y sería imposible calificarlas bien, ¿no? Cada reto lleva un tiempo de calificación para poder hacerles las observaciones precisas. Entonces,
Pues para que tengan esto al pendiente, ¿no? Seguir el cronograma. Y ya por último, la autoevaluación que la pueden realizar el último día de la materia, miércoles 16 de octubre. Cada reto tiene una puntuación específica. El reto 1 y el reto 2 valen 15 puntos. El reto 3 y el 20 puntos. El 4, 25, que es el reto que más puntuación tiene porque hay una mayor dificultad en su elaboración. Y el último reto, que es el reto 5, vale 20 puntos. Bueno, una vez que ya vieron el cronograma, que les recomiendo se ajusten a él, aquí están las políticas de las que yo les hablaba sobre segundos envíos, en donde se establece que el cronograma es el que publica el asesor cada inicio de módulo. Entonces, bueno, yo ya les publiqué este cronograma para que lo tengan muy al pendiente. La UBEC lo establece de esta manera y que tienen derecho a hacer segundos envíos una vez que les haya hecho las observaciones precisas. ¿Sí? Yo siempre les voy a hacer observaciones. Quiero hacer un comentario aquí que cuando yo doy la retroalimentación, a veces algunos alumnos me dicen, ay maestra, pero usted quiere que sea un reto perfecto, exige mucho. Bueno, no es que yo exija mucho. Lo que pasa es que si yo veo que a una actividad le falta algo o la pueden mejorar, yo les voy a hacer todas las observaciones posibles para que mejoren su actividad al máximo. Si en el segundo envío yo veo que ustedes se esforzaron por tomar en cuenta esas observaciones, claro que lo voy a tomar en cuenta en la medida que ustedes hayan mejorado su actividad. Pero en el primer envío, sí les aviso y les advierto que voy a hacer todas las observaciones posibles tanto de contenido como de forma. También voy a señalar citas y referencias APA si es que les faltaron. Voy a ser precisa en las observaciones, porque en las rúbricas de calificación 3 y 4 lo exige el uso de los lineamientos APA. Entonces, sí es importante que lo utilicen. También reglas de ortografía, aprender a escribir bien o a escribir correctamente. Todas esas observaciones yo las voy a hacer desde la primera retroalimentación para que su segundo envío, pues lo mejoren sobremanera, ¿no? Pero bueno, yo también voy a valorar el esfuerzo que ustedes ponen en cada entrega de cada actividad. Si ustedes vuelven a entregar el segundo envío igual que el primero, obviamente que ahí pues no intentaron mejorarlo y no tomaron en cuenta la retroalimentación. Ahí no podría yo subirles mucho su calificación porque no están tomando en cuenta las instrucciones de cada reto ni la retroalimentación que como asesora yo les estoy brindando. Bueno, y aquí viene esta parte en que el viernes, sábado, domingo, lunes y martes, finales de la materia, ya no es posible hacer los segundos envíos. Esto es de acuerdo a las políticas que establece la UBEG. Por ahí ya se los anexé en los avisos y lo voy a volver a subir cada que termine los días en que se cumpla para entregar cada reto para que no lo olviden. También les voy a compartir en cuanto termine esta sesión las guías para realizar citas y referencias APA. Ustedes las pueden descargar de los retos 3 y 4. No obstante ello, también se los voy a compartir en avisos de plataforma. Este es un manual que viene explicado de una forma muy sencilla, en términos muy claros. No es difícil leerlo y aplicarlo, solo es cuestión de ponerlo en práctica. Sí, aquí vienen todas las formas de plagio que puede haber. Es importante que ustedes las lean para que no vayan a incurrir en algún tipo de plagio porque de acuerdo al procedimiento de plagio de la UBEC, si su actividad rebasa el 30%, ahí tengo que aplicar la calificación más baja, ya no se aplicaría una calificación de acuerdo a la actividad que hicieron porque prácticamente no la están haciendo ustedes, sino están incurriendo en un plagio utilizando obras de otros autores sin señalar el autor, ¿no? Citas y referencias. Entonces, son dos cosas, ¿eh? Las citas y las referencias no es lo mismo. La mayoría, muchos ponen referencias en la parte final y no hacen citas en el cuerpo de su actividad y su actividad en el contenido debe llevar las citas relativas a las referencias que van en la parte final. Por eso es importante
que ustedes lean este manual y lo pongan en práctica, ¿sí? En esta educación que es virtual, ustedes tienen que analizar muy bien el manual. Vienen las formas en el índice de hacer las citas y de cómo hacer las referencias. Son dos cosas distintas. Desde el índice, a mí me gusta mucho porque, por ejemplo, cómo citar una ley, cómo hacer una referencia. Se van al índice, le dan en ley y en automático los remite para allá. Aquí viene aplicado y viene un ejemplo incluso de cómo se hace la referencia de una ley, Ley Federal de Derecho de Autor, una ley de responsabilidades, responsabilidad patrimonial del Estado y en los municipios de Guanajuato. Son dos ejemplos que vienen. Ustedes pueden ponerlos en práctica con las leyes que utilicen, ¿sí? Bueno, me regreso entonces a la presentación de hoy. Voy a empezar a explicar cómo van a realizar ustedes sus retos. Les comento que esta sesión, como solo dura 40 minutos, si se termina, ya en 10 minutos más va a aparecer en avisos de plataforma un segundo enlace para la continuación de esta sesión, si es que se nos acaba el tiempo. Puedan entrar a la segunda y terminemos la explicación. Bueno, aquí aparecen los retos que ustedes tienen que entregar. El reto 1 corresponde al cuestionario que ya les mencionaba y que en su mayoría ya lo debieron haber realizado. Tienen todavía hasta el día de mañana para terminarlo. Y a partir de mañana mismo inicia la entrega del reto 2, 3 y 4. Van a tener 10 días para hacerlo. El reto 2 consiste en un documento de Word y la participación en el foro. El reto 3 es una investigación sobre tratados internacionales. Ahí tienen que elaborar un ensayo. El reto 4 es una investigación sobre las cortes internacionales de justicia más importantes. Y ahí tienen que hacer un análisis de estas cortes. Finalmente, el reto 5, que corresponde a la unidad 3, es la elaboración de un video basado en una película. Vamos a iniciar con el reto 2. Aquí van a hacer una participación en un foro de conocimientos. Especifico que es un foro de conocimientos porque hay toda una clasificación de foros. Hay un foro que es de tipo informativo, que solamente se participa para dar información. Hay otro tipo de foros que es colaborativo, donde se colabora con ciertas actividades que se señalan. Hay un foro para poder generar la comunicación entre un grupo de personas, estrechar lazos de amistad, etcétera, ¿no? Bueno, toda una clasificación. Pero el foro que corresponde a nuestro reto 2 es un foro de conocimientos. Es decir, que el objetivo principal es compartir conocimiento. Y eso es lo que ustedes tienen que hacer para poder obtener los puntos de calificación. Dice, contestar los dos planteamientos, identificar a los sujetos de derecho internacional de la convención señalada. ¿Cuál es la convención que ustedes tienen que estudiar? La Convención de las Naciones Unidas sobre el derecho de los usos de los cursos de agua internacionales para fines distintos de la navegación. Y en plataforma se comparte un documento elaborado por Stephen McCaffrey, que es profesor en la McGeorge School of Law, University of the Pacific. Entonces, este documento nos habla sobre los antecedentes de este tratado, antecedentes históricos. Ustedes lo tienen que leer con atención. También aparece un resumen de las principales disposiciones de la convención. Estudiarlo, leerlo, analizarlo y deducir quiénes son los sujetos que participan en esta convención. Y después investigar cuáles son sus funciones para que ustedes puedan participar en el foro. Aquí, una vez que hayan contestado, van a hacer su participación en el apartado en donde corresponda, al que correspondan ustedes como equipo. El día de mañana a las 01, 0 horas con un minuto, va a aparecer ya el foro en plataforma y ya aparecen los equipos organizados
Los equipos son de 5 personas cada uno. Busquen en qué equipo se encuentran. En ese apartado van a entrar a participar, a poner primero su aportación individual, que es la contestación de estos dos planteamientos. Una vez que lo hayan hecho, den oportunidad para que en esos días que corresponde, sus compañeros de foro participen. Si ustedes ven que no participan, pueden enviarles mensajito por el Messenger de plataforma, el mensajero. Ahí aparecen sus compañeros, búsquenlos, invítenlos a participar. De eso se trata la participación en equipo y el trabajo colaborativo. Y una vez que hayan participado, pueden retroalimentar a dos compañeros. ¿Qué es la retroalimentación? Precisamente cumplir con la finalidad del foro, que es compartir conocimiento. Primero, aportan contestando los planteamientos. Pero en la retroalimentación, ahí les tienen que compartir otro tipo de conocimiento, no exactamente el del documento que se comparte en plataforma que ustedes van a estudiar. Ahí ya pueden buscar información de otras fuentes de consulta que sean relativas a este tratado internacional o a esta convención. La idea es que ustedes busquen información nueva en la que tenga aplicación la convención y compartan ese conocimiento a sus compañeros, obviamente señalando las referencias en APA de esas fuentes de consulta en las que investigaron esa información. Porque si ustedes comparten conocimiento, pero no está sustentado, ¿cómo pueden corroborar que ese conocimiento es cierto o que ustedes lo investigaron? ¿No? Entonces, esa es la finalidad del foro y de esa manera ustedes van a poder obtener sus puntos. He observado en otros grupos anteriores que algunos participan, pero no retroalimentan al compañero, sino le dicen, compañero, muchas felicidades, está muy completa tu participación o tu aportación. Pero eso no es retroalimentación en un foro de conocimientos. Son felicitaciones, son saludos al compañero, pero no es retroalimentación. Quien hace esos comentarios, pues no va a obtener puntos porque no está cumpliendo con la finalidad del foro. Hay compañeritos de grupo, de equipo, que se les van los 10 días y ya no participan hasta el último día, quieren entrar. Y como ya no les dio tiempo a investigar, ya nada más entran para decir, felicidades compañero, muy buena tu aportación. Ah, y te faltó esto, debiste haberlo complementado más. Pero bueno, eso tampoco es retroalimentación. Si ustedes consideran que a su compañero les faltó una información o está incompleta, ustedes compártanle esa información y así lo van a estar retroalimentando. Claro, señalando la fuente de consulta, la referencia en APA, ¿sí? Porque son los lineamientos que establece la UB, el manual APA. Hasta aquí todo bien con la retroalimentación. Comprendemos cómo es retroalimentar a un compañero. ¿Alguien tiene alguna duda o pregunta en relación al foro? Ninguna maestra. Ok, bueno, entonces continuamos. Una vez que ya hayan participado en el foro, a ver, veo aquí en el chat, ninguna, ok, muy bien. Bueno, continuamos entonces. Una vez que ya hayan participado y hecho su retroalimentación, que son 10 días, vuelvo a insistir. Ah, también quiero aprovechar para comentar que a veces me escriben en el mensajero algunos compañeros y me dicen, maestra, ya participé, pero ningún compañero participa. ¿Qué hago para entregar mi reto? Pero apenas estamos en el día 1. Pero acuérdense que son 10 días. Denle oportunidad a sus compañeros. Incluso en el mismo foro vienen los lineamientos que se deben de seguir. Los pueden descargar ahí mismo en la plataforma. Son los lineamientos que establece la UBEG. Dice que no deben hacer todas sus aportaciones en un solo día, precisamente para dar oportunidad que los compañeros participen. Y yo les sugiero que esperen 7 días. 7 días es un tiempo prudente para dar oportunidad a que participen sus compañeros de equipo. Si no lo hacen, en el octavo día, ustedes pueden retroalimentar a compañeros de otro equipo, pero hasta entonces, porque la idea es la participación colaborativa en su equipo. Es el objetivo. De hecho, así viene la calificación en la rúbrica. Por eso
yo les pido que esperen los primeros 7 días. Si de verdad nadie participa, solo ustedes de su equipo, bueno, entonces ya pueden retroalimentar a compañeros de otros equipos, ¿no? O si tienen un compañero, ya retroalimentaron y les falta uno, bueno, búsquenlo en otro equipo y cumplan la finalidad del foro, ¿no? Compartir conocimiento para que puedan entregar su actividad y no se atrase, ¿no? También hay quien me dice, es que no entregué capturas de retroalimentación porque nadie participó de mi equipo. No, pero pues no, no tampoco se cumple la finalidad. Por eso es la sugerencia. Esperen 7 días. Si en los primeros 7 días no participan, en el octavo, noveno y décimo pueden retroalimentar a otros compañeros y así entregar su calificación completa. ¿Cómo lo van a entregar? En un documento de Word debe de llevar la portada con todos los datos de identificación, su nombre como estudiante, su grupo, la materia, asesor, la fecha. Después viene en ese orden, como aparece las instrucciones del reto. 2, respuestas a los planteamientos. Estas las tienen que escribir, no a capturas de pantalla de las respuestas, ¿eh? No, las respuestas iban completas, escribirlas en su documento. ¿Por qué? Porque fíjense que ustedes en este tiempo del foro van a recibir retroalimentación de sus compañeros, sustentada, con citas y referencias. Ustedes pueden utilizar esa información. Si participaron y les faltó un sujeto y están advirtiendo que se los compartió un compañero de ustedes y les dijo, oye, te faltó este sujeto y aquí está la información y la referencia, ocúpenla, porque para eso es el foro. Entonces, en su documento, ustedes van a ampliar lo que ya tenían completando los sujetos que faltaban y las referencias, ¿sí? La idea es que entreguen su documento lo más completo posible, las respuestas con sus referencias. Número 3, capturas de pantalla de la retroalimentación. Ahí sí solo son las capturas de la retroalimentación que hayan realizado a sus compañeros ustedes. Porque a veces también algunos compañeros que no sé si no les dio tiempo a hacer su retroalimentación o la consideran que no estaba correcta y pegan capturas de otros compañeros que hicieron la retroalimentación. No, eso no es correcto. Por eso tomen la captura en donde aparezca su nombre, que son ustedes los que están haciendo la retroalimentación, ¿sí? Las dos capturas. Y finalmente, la conclusión, que debe ser una extensión mínima de 150 a 300 palabras. En esta, ustedes tienen que, con sus propias palabras, explicar la importancia que tiene esta convención en materia de derechos humanos. Explicarlo con sus propias palabras, porque luego hay veces que copian el documento de consulta tal cual y ya nada más le aumentan ahí que es en beneficio de los derechos humanos, pero eso tampoco es correcto porque ahí ustedes tienen que emitir una opinión personal. De esta manera se va a ver reflejado su aprendizaje, lo que entendieron del tema. Entonces, es importante que hagan la conclusión. Ahora, si utilizaron referencias en todo este contenido que llevan en su actividad, tienen que citar al final del documento, hacer citas y referencias. Citas en el cuerpo de su documento de los textos y referencias en la parte final. Para ello se van a apoyar del manual APA. Y así ustedes cumplen con el reto número 2. Quiero también mencionar que ha habido ocasiones en que pasan los 10 días y no participaron en el foro. El foro va a desaparecer de la plataforma, ¿eh? Desaparecen los equipos, desaparece todo porque solo son 10 días, ya no van a poder participar. Y si participan de forma individual, agregando ahí su nombre, ya no participando en equipo, no cuenta para la calificación. Por eso insisto en que participen dentro de los 10 días que se establece en el foro, en el cronograma. ¿Sí? Como ya no van a poder participar, pues cuando ya entregan el reto 2, que pues tienen todo el tiempo para hacer un envío del reto 2 después de la fecha señalada, pues ya no van a poder obtener todos los puntos de calificación porque les van a estar faltando los puntos del foro. Sin embargo, les sugiero que aún así entreguen el reto contestando correctamente los planteamientos y haciendo la conclusión. Ya capturas de pantalla ni participación en el foro ya no, porque el tiempo ya pasó y no se toma en cuenta. Pero
aunque sea la contestación de los planteamientos y la conclusión, sí les va a dar a ganar algunos puntos que les pueden servir para acreditar su materia. ¿Sí? Respecto a este reto 2, ¿alguna duda o pregunta? ¿No? Bueno, considero que no hay preguntas, que si no ya me las hubieran formulado. Entonces, vamos a pasar. A ver, no, profesora. Ok, muy bien. Continuamos entonces. Vamos con el reto número 3. Aquí en este reto tienen que elaborar un ensayo. Les voy a explicar en qué consiste. Primero tienen que elegir uno de dos tratados internacionales que se proponen en plataforma. Es la Declaración Universal de los Derechos Humanos o la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, y ahí se proporcionan las ligas en donde ustedes pueden descargar estos documentos. Si no llega a funcionar alguna de estas ligas, no se preocupen, búsquenlo en Chrome, en cualquier buscador, pueden encontrarlos, ¿no? En la red. Una vez que los hayan analizado, van a elegir uno nada más, porque en uno se tienen que basar para hacer el ensayo. Lo van a leer completamente a conciencia para conocer su contenido, sobre qué versa, etcétera. Y ya una vez que lo hayan hecho, inician con la elaboración de su ensayo, en el que se pide una extensión mínima de 5 cuartillas. Esto sin contar la portada ni las referencias. Las 5 cuartillas son la estructura que conforma el ensayo: introducción, desarrollo y conclusión. Esos 3 apartados deben reunir las 5 cuartillas. ¿Cómo van a distribuir el contenido de su ensayo? Bueno, primero la introducción. Ahí tienen que hablar sobre los antecedentes del tratado internacional que hayan elegido. Por ejemplo, si eligieron la Declaración Universal, bueno, investiguen cómo surgió esta declaración, quiénes participaron en su elaboración, en qué fecha, en qué lugar, etcétera, ¿no? Y lo mismo para la convención, en los mismos datos, todo eso lo pueden manejar en una cuartilla en su introducción. Después viene el desarrollo. A partir de la cuartilla número 2, por ejemplo, pueden elaborar el estudio, bueno, tienen que hacer el estudio de los derechos humanos establecidos en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Dice, en el que expliques, dicen las instrucciones, en el que expliques los derechos humanos consagrados en nuestra Constitución en relación con el documento que estudiaron. En muchos retos, algunos se olvidan de nuestra Constitución y solamente se basan en el Tratado Internacional. Esto no es correcto porque las instrucciones son muy claras. Aquí el objetivo principal es que ustedes puedan advertir que, de acuerdo a lo establecido en los artículos 1 y 133 de la Constitución Política, nuestra Constitución y los tratados internacionales están en el mismo rango de importancia, siempre y cuando vayan en el mismo sentido, ya que si algún precepto relacionado con algún derecho humano se contradicen, obviamente va a tener mayor validez nuestra Constitución en atención al principio de supremacía constitucional. Pero si van de acuerdo y en el análisis que ustedes realicen de los derechos humanos van a ver que hay muchas similitudes entre el contenido de estos derechos, entonces se encuentran en el mismo plano de importancia. ¿Sí? Entonces van a hacer el estudio de los derechos que ustedes quieran. Pueden elegir los derechos humanos que ustedes quieran. La Constitución está dividida en 2 partes. Del 1 al 29 se encuentran los derechos humanos y del 30 en adelante la parte orgánica. Sin embargo, también en la parte orgánica se encuentran algunos derechos humanos establecidos o garantías que defienden esos derechos, como por ejemplo el 123, que protege los derechos del trabajo, ¿sí? Hay varios así. Entonces, ustedes pueden elegir los derechos que ustedes quieran que estén en la Constitución. Obviamente no van a ser todos porque sería un ensayo súper extenso, por eso yo les pido elijan
los derechos que ustedes quieran, explíquenlos con sus propias palabras. Hay quien acostumbra a transcribir los artículos de la Constitución. Eso tampoco es correcto, porque no se trata de copiar y pegar, para eso están los documentos de consulta. La Constitución y el tratado se los pueden consultar en cualquier momento y no sería válido obtener una calificación copiando en su totalidad el contenido de estos preceptos. Además de que hay preceptos muy largos, por ejemplo, el artículo tercero de la Constitución que nos habla del derecho a la educación, imagínense que ustedes lo transcriban, pues se va a ocupar las 5 cuartillas del ensayo, ¿no? Y no es el chiste, ¿no? Sino que ustedes tienen que reflejar en su ensayo lo aprendido. Entonces, expliquen los derechos con sus propias palabras y lo van relacionando. Voy a poner un ejemplo. El derecho a la educación que acabo de mencionar, que es tan importante, porque de esta forma hay una superación de la persona en obtener la educación. Todas las personas tienen derecho a ella, de cualquier edad, desde que se es niño, adolescente, joven, adulto, y hasta las personas de la tercera edad tienen derecho a la educación, como lo establece el artículo tercero constitucional y que se relaciona con lo establecido en el artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que también contiene este derecho. De la misma forma está establecido en el artículo 26 de la Convención Americana de los Derechos Humanos. Bueno, para quien elija uno u otro instrumento, ahí estoy explicando la importancia del derecho, lo estoy relacionando con uno de los dos tratados. Y puedo ahondar en la explicación de este derecho un poco más. Puedo hacer un párrafo completo o dos explicando la educación en mi ensayo. Y puedo escoger otro derecho humano, ¿no? La vida, la libertad, bueno, los que yo quiera, los que ustedes quieran, ¿no? Explicarlo. Y van relacionando este contenido con el del Tratado Internacional. Ahí pueden hacer otras 3 cuartillas y ya llevarían 4. Y finalmente viene la conclusión en donde tienen que manifestar la importancia de los tratados internacionales en el marco jurídico mexicano o cuál es la influencia de estos tratados en el marco jurídico mexicano. Ahí pueden hacer la última cuartilla y así completarían las 5 cuartillas, ¿sí? En la conclusión, acuérdense que es los tratados internacionales en general, porque luego en este ensayo, pues a veces nada más mencionan la misma declaración que ya estudiaron y no, ya abordan, ahí es todos los tratados. México ha firmado aproximadamente 206 tratados internacionales, que son muchos. ¿Cuál es su impacto en el marco jurídico? Ahora, en el marco jurídico mexicano no solamente está la Constitución, también están las leyes secundarias, están los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, están los sistemas normativos indígenas, ¿sí? Entonces, todo eso deben de tomar en cuenta al momento que hagan su conclusión. Si se nos termina la sesión, porque ya está por 5 minutos nos quedan, entramos al otro enlace, por favor. Ya está en avisos el enlace de la segunda parte, ¿no? Bueno, y ahí terminarían su ensayo. En la última hoja vienen citas y referencias, ¿sí? No se les olvide, en este ensayo mínimo ya tienen 2 referencias. ¿Cuáles? Pues la Constitución Política y el Tratado Internacional. Tienen que poner la referencia de estos documentos y las citas en el contenido. Para leyes que se repiten mucho de forma constante y no estén repitiendo todo el tiempo Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 10, 15 veces, pueden utilizar los acrónimos de acuerdo a lo que establece el manual de la Constitución CPEUM, de la Declaración Universal de UHU, ¿no? De Derechos Humanos, ¿no? Declaración Universal de los Derechos Humanos, de DH, ¿no? De la convención, igual, manejarlo a manera de acrónimos, pero sí pongan sus referencias. Si consultan otros autores, lo mismo, ¿no? Citas y referencias. Bueno, y así estarían entregando el reto número 3. También no olviden guardarlo en PDF y revisen su ortografía del texto. Respecto a este reto 3 que acabo de explicar, ¿alguna duda o pregunta? Maestra, yo sí tengo una. Adelante.
Por ejemplo, nos mencionaba que teníamos que poner todo con nuestras palabras, o sea, si vamos a hacer la relación de un artículo de la Constitución con el del tratado, lo vamos a poner con nuestras palabras, pero en caso de utilizar alguna otra cita, ahí también usamos parafraseo o cómo hacemos en esta parte en caso de llegar a utilizar alguna otra fuente. Sí, parafraseo, solamente que vayas a copiar textualmente las líneas de otro autor, textualmente, acuérdate que hay citas que no pueden ser mayores a 40 palabras. Entonces es con comillas. Si la cita que vas a hacer es más de 40 palabras, a forma de párrafo, se reduce la forma de cita de acuerdo al manual en el margen izquierdo. Es ir siguiendo los lineamientos del manual. Sí puedes hacer citas textuales de un autor si es que es muy necesario o muy importante. Nada más no excederse. Por ejemplo, ¿no? Hay un tipo de plagio en el manual que dice que más del 30% o más del 50% si es de otros autores y el contenido que si es auténtico tuyo es menor al del autor, incurres en un plagio por extensión. Entonces hay que cuidarse mucho de eso. Sí puedes hacer una que otra cita textual, si es textual, con las comillas y haciendo la cita. Si es mayor a 40 palabras, márgenes reducidos, como lo establece el manual. Y de preferencia, yo les pido no transcriban los artículos, ¿no? No es necesario, porque para eso está de consulta la Constitución y la Declaración. Y a los derechos los puedes explicar con tus propias palabras. Si te inspiró otro autor de acuerdo a lo que dice de ese derecho, ahí es donde vendría la cita textual. ¿Sí se aclara tu duda, Antonia? Ok, muy bien. Entonces, continuamos. Hasta aquí terminamos el reto 3. Vamos con el reto 4. Muy seguramente aquí se nos va a cerrar la sesión, pero entramos al otro enlace. El reto 4 se integra de dos partes. La parte uno, que es la investigación y llenado del cuadro comparativo. Y la segunda parte, que es el análisis y respuesta de planteamientos. Se compone de dos partes principales, ¿no? Vamos con la primera, la investigación. Ustedes primero tienen que hacer una investigación relativa a las tres cortes, pero no significa que tienen ustedes que colocar toda la investigación toda la información que investigaron en el documento, porque algunos ponen como unas 5 hojas de investigación. No, no, eso no. La investigación únicamente es que ustedes la tienen que hacer por su cuenta y lo que sí tiene que aparecer ya en el documento es el cuadro comparativo en donde van a colocar la información que se solicita. Este es el formato que se comparte para que ustedes lo puedan llenar. Pueden utilizar este formato de preferencia y ya nada más contestar en los cuadros